¿Te suena esta sensación? Terminas el día agotado, has asistido a reuniones interminables, te has pasado todo el día respondiendo mails, mensajes, atendiendo situaciones de otros, gestionando problemas, pero cuando te paras a preguntar al final del día qué avancé de lo que realmente importa, la respuesta es nada. Has pasado todo el día siendo una máquina de estar ocupado cuando en realidad necesitas ser una máquina de avanzar, de trabajar en pro de tus objetivos, de tus proyectos personales, de lo que te mueve a ti mismo. El problema no termina siendo la falta de tiempo. El problema es que realizas tareas que no merecen la pena existir, que no merecen la pena tu valioso tiempo. Así que en este video yo no quiero decirte cómo hacer muchas más tareas en menos tiempo, sino algo más radical, algo más potente y que te va a servir mucho más en la vida. Cómo identificar esas tareas que nos roban el tiempo, que nos roban la energía y que no aportan nada en nuestra vida y eliminarlas completamente para dedicar todo nuestro foco en esas pequeñas acciones que nos demandan, tanto física como mentalmente, y asimismo nos generan los resultados que nos mueven día a día. Así que comencemos con el principio más importante en la gestión del tiempo, el principio de Pareto. Vilfredo Pareto era un economista italiano que en 1906 se dio cuenta que el 80% de las tierras de Italia pertenecía al 20% de la población. Y no solo eso, sino que también se dio cuenta que el 80% de sus guisantes provenía del 20% de las vainas. Esto se conoce como el principio de Pareto o la regla 80-20. Y en nuestra vida cotidiana lo podemos ver en que el 80% de nuestro tiempo lo pasamos invirtiendo en cosas que no merecen la pena porque no nos generan la retribución necesaria. El 80% de nuestro tiempo lo invertimos en actividades que nos generan solo el 20% de los resultados. Y quiero que aquí me seas brutalmente honesto. ¿Cuántas de esas tareas que realizas diariamente te mantienen ocupado y cuántas de esas sí te proporcionan un avance en tu vida, sí cambian algo en tu ser? Porque muchas veces el 80% del estrés que tenemos viene del 20% de las relaciones o de las interacciones que tenemos en el día a día. El 80% de los ingresos que tenemos viene del 20% de las actividades que realizamos. O si hablamos de la academia, el mundo laboral, tu éxito como estudiante, tu progreso, muchas veces viene del 20% de las horas que estudias o trabajas, no de toda la mayoría que inviertes el tiempo, sino de esa pequeña parte que tú dices, ok, voy a estudiar esto porque tal vez va a salir en el examen y termina saliendo todo ese tema y probablemente lo que más dedicaste tiempo estudiando, trabajando, no aparece. Por ello que las personas muchas veces nos enfoquemos en algo equivocado, en gestionar todos nuestros intereses, en no priorizar las cosas y por ende dedicarle todo nuestro tiempo diferido a cosas que no nos aportan nada, a cosas que solo nos mantienen ocupados, sintiendo la sensación de que estamos siendo productivos, cuando en realidad el problema debería ser en buscar ese 80% de cosas que no me aportan mucho y eliminar todas las que pueda para dedicar todo ese esfuerzo cognitivo en otras tareas que sí me benefician a mí, que sí me satisfacen, no solamente a mi vida académica, no solamente a mi vida laboral, sino también a mí como persona. También dedicar ese tiempo en relaciones personales, hobbies o pasatiempos que tengamos. Pero la realidad es que no puedes progresar, no puedes arreglar algo que tú no mides, algo que tú no sabes cuál es el problema, entonces nunca vas a encontrar la solución. Por ende, lo primero que tendrías que hacer es que una semana normal de tu vida, no una semana en que tengas parciales, en que estés sumamente ocupado, ni tampoco una semana de vacaciones, sino un día de tu vida cotidiana, lo dediques a los 5 últimos minutos reflexionar en 2 preguntas. La primera, ¿qué fue esa acción que hice que me generó más aporte, pero mucho menos tiempo? ¿Cuál fue esa actividad que me ayudó a avanzar en mis objetivos, pero que solo me tomó 25 minutos en el día? Y la segunda pregunta, aún más importante, es ¿cuál actividad dediqué mucho tiempo y si la miro fríamente desde la perspectiva no me aportó absolutamente nada en lo que yo quiero para mi vida, en los objetivos que tengo o en lo que me he propuesto a principio de año?
esa tarea que nos generó tanto tiempo es la que buscamos eliminar. Algunos ejemplos pueden ser que respondemos llamadas, que respondemos mensajes a todas horas y no tenemos un tiempo específico para ello, que no sabemos decir no y siempre le decimos sí a todos los planes, poniendo a los demás por encima de nosotros, perfeccionar detalles que nadie nota, pasar horas y horas buscando información y no analizándola, interpretándola, comprendiéndola, o simplemente cuando nos pasamos en el computador mucho tiempo o recurrentemente organizando y botando a la basura archivos que no nos sirven. Son acciones que podemos mencionar que nos quitan mucho tiempo y que probablemente tú te des cuenta en tu caso específico cuál es esa actividad, cuál es ese agente sospechoso que te está robando. Porque te vas a dar cuenta cuando analices toda la semana y no solamente un día, que estos ladrones de tiempo se repiten constantemente. No son de un día, no son de dos, no son de una semana, sino son recurrentes, son prolongados en tu vida. Y por ello, identificarlos nos va a ayudar después a eliminarlos o intentar reducirlos de la manera más drástica. Porque una vez identificado ese 80% inútil, llega lo más difícil, pero también lo más liberador: eliminarlo. No reducir el tiempo, no optimizarlo, no mejorarlo, eliminarlo y punto. Y esto lo vamos a hacer mediante un protocolo de 4 pasos. El primero es la pregunta mágica. Cada vez que encuentres una tarea sospechosa, una tarea que tú piensas que te puede quitar un poco más de tiempo del que tú crees y que a la final no te aporta mucho valor, pregúntate: ¿qué pasaría si dejara de hacer esto completamente? No qué pasaría si lo dejo de hacer durante una semana o si lo hago cada 2 días. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Y probablemente si la respuesta es no pasaría nada grave o nadie lo notaría, nadie diría absolutamente nada, nadie se perjudicaría, entonces ya tienes tu respuesta. Deja de hacer esa tarea. Adiós. Lo segundo sería la delegación inteligente. Muchas veces no podemos eliminar completamente las tareas porque hay otras personas que dependen de ello. Y por ende, aquí tienes que hacerte la pregunta fundamental de si esa tarea específicamente, de si esa parte de tu tiempo requiere tus habilidades únicas. Si no, pregúntate también qué persona, qué compañero, qué asistente virtual, inteligencia artificial podría hacerlo por ti, podría hacerlo incluso mejor que tú o bajo los criterios de suficiencia que tú tienes. Muchas veces la respuesta también es: ok, pero gastar tiempo, emplear tiempo al principio me va a costar mucho porque tengo que decirle qué hacer, cómo hacerlo, cómo me gusta a mí y todos mis criterios de suficiencia. Eso es verdad la primera vez, la segunda, la tercera. Cuando ya hablamos de la quinta vez, la 10ª vez, la 11ª y demás veces que esa persona está repitiendo la información, la tarea que tú le dijiste que hiciera, ya estamos hablando de un ahorro considerable de tu tiempo. Porque el coste de delegar es mucho menor que el coste de tu tiempo. Siempre tenlo claro. Continuando con el tercer paso de ese protocolo es la automatización o el batch processing. Si la tarea de por sí no se puede eliminar, pero tampoco se puede delegar, entonces tienes 2 opciones: automatizarla o agruparla en bloques de tiempo. Vamos con la primera: automatizarla. Probablemente responder a algunos mails de forma automática, hacer plantillas para documentos recurrentes, por ejemplo, si tienes que hacer ciertos informes, siempre tener esa misma plantilla para que no partas desde cero, para que tengas un sistema que te permita gestionar y aumentar tu productividad y no te enfrentes muchas veces a esa hoja en blanco. Automatiza todo lo que puedas, pero muchas veces yo entiendo que no se puede automatizar, sino que por el contrario tenemos que agrupar las tareas en bloques de tiempo para que nuestra atención no se disperse de un lado a otro. Porque responder emails cada minuto y estar libre siempre con el celular al lado de tu puesto de trabajo o de tu puesto de estudio termina siendo perjudicial y termina siendo muy parecido a los efectos que genera, que desencadena aplicaciones como TikTok. Tu atención se dispersa, luego vuelve y nunca vas a concentrarte durante un periodo largo y prolongado de tiempo. Cuando tengas actividades como responder emails importantes, agrúpalas todas en un bloque al final de la mañana de 30 minutos y al final de la tarde para que puedas gestionarlas todas en un mismo punto.
Agrupar estas tareas administrativas repetitivas en un bloque de la misma índole ayuda a que tu cerebro no se desgaste y que no esté cambiando de contexto en un periodo corto de tiempo. Y el último paso es el no estratégico. Aprende a decir no sin extensiones. Aprende a decir no sin explicaciones. No, no me interesa. No, no quiero. No, no puedo. No, no entra en mis prioridades y ya. Los demás muchas veces no son nadie para saber nuestras explicaciones a profundidad. Cada no que tú dices a algo irrelevante termina siendo un sí a tu tiempo libre. No digo tiempo productivo porque muchas veces nos centramos en eso y decir no a algo que no te interesa, estar con una persona que no te satisface, es decir sí a desarrollar un hobby, es decir sí a hacer cualquier deporte, es decir sí a hablar con tu familia, es decir sí a estar con esos amigos que realmente te aportan a ti, a tu felicidad y a cualquier cosa. Para ir cerrando con el video, vamos a hablar de la ciencia del menos es más. Tu cerebro tiene un recurso finito, tiene una capacidad limitada para tomar decisiones. Y a medida que va avanzando el día, a medida que va avanzando el tiempo, te vas fatigando de tomar tantas decisiones. Si estas decisiones, como eran antes, que no sabíamos cuál era ese 80%, que no nos aportaba absolutamente nada, son inútiles, entonces vamos a llegar a esa decisión importante sin energía mental, sin espacio cognitivo, porque no tenemos fuerza de voluntad para tomar la decisión correcta en el momento indicado. Por ejemplo, si comienzas tu día sin haber planificado absolutamente nada, pensando en qué voy a comer al almuerzo, cómo voy a organizar mi día, a qué horas voy a trabajar, a qué horas voy a ir a la biblioteca, a qué horas voy a ir al laboratorio, qué me voy a poner de ropa, cómo me voy a vestir para cierta reunión, para cierto espacio. Si comienzas con todas esas decisiones que pudiste haberlas organizado y preparado el día anterior, entonces estamos perdiendo tiempo, y no solamente tiempo, sino energía cognitiva, energía que nos permite tomar las decisiones que sí son importantes, decisiones que no se pueden aplazar, decisiones que muchas veces cuando llegamos a ella ya estar tomando y gestionando tantas otras, no podemos hacerlo y después nos arrepentimos de, ok, no sé por qué dije que sí podía este proyecto, no sé por qué me comprometí, cuando en realidad no tenía el tiempo necesario, no estaba del todo consciente cuando lo hice. En cambio, cuando eliminamos ese 80% de tareas irrelevantes, no solamente reducimos tiempo, sino liberamos energía y capacidad cognitiva, que la podemos utilizar en ser creativos, en tener mejores ideas, en dedicar tiempo en otras cosas y dejar que nuestro cerebro pase de ser un contestador automático y realizador de tareas a un motor de creación. Pero ese motor de creación no sirve de nada si está funcionando hoy, está funcionando toda la otra semana, pero al siguiente mes, en el siguiente año, volvemos a dedicar tiempo en las tareas, en lo que no nos aporta nada a nosotros, sino que debemos elaborar un sistema semanalmente, un sistema recurrentemente para crear algo sostenible a largo plazo. Entonces, yo te recomiendo hacer 3 cosas. La primera es hacer una revisión todas las semanas. El viernes te sientas y te preguntas, ¿qué tareas inútiles se me colaron en el día a día? ¿Qué tareas que a la final no disfruté, no me aportaron nada, pero que igual las terminé haciendo por presión social, por quedar bien o por otro motivo que tú tengas? Y también, no solamente eso, sino a qué dije sí y en realidad debí haber dicho no. No, ya sea porque no disfruté, ya sea porque no quería, ya sea porque no era consciente, no tenía fuerza de voluntad en ese momento para decir no. Y ves sumando esas tareas a la lista negra de cosas que no me aportan nada, que no debo hacer. Sí, vas tomando acción con base en tus errores. Lo segundo que te aconsejo es seguir la regla de David Allen de 2 minutos. Si esa tarea demora menos de 2 minutos en hacerla, hazla inmediatamente, no lo pienses 2 veces. Si demora más de 2 minutos, hay 2 opciones. ¿Te importa? Listo, prográmala, agéndala en un bloque de tiempo. ¿No te importa? Elimínala. No hay de otra. No prográmala para mucho después. No, elimínala. Te tienes que acostumbrar a eso. Y lo último que te recomiendo, el tercer consejo, es el no por defecto. Y es el más importante. Tu respuesta, y algo que a mucha gente no le va a gustar, debería ser
no. ¿Te invitan a algo? No. Tu respuesta muchas veces es sí por defecto, porque la gente te ha acostumbrado a decir, ok, siempre debes tener disposición y decir sí a todo. Yo te digo, di no a todo. ¿Te invitan a salir? No. ¿Te invitan constantemente a eventos que no te aportan nada? No. Estás con personas que tú sientes que no comparten los mismos ideales que tú y constantemente hacen planes con los que tú no te sientes identificado y por el contrario, estás incómodo. No. Tu respuesta debería ser no por defecto. Tú estás antes que los demás y tu gestión del tiempo muchas veces es lo más importante, no cómo los otros quieren que tú actúes en determinado momento. Deja de pensar que debes de estar disponible siempre, de decir sí a todo, porque si no, eres un aburrido. Tu respuesta debe ser no, o en su defecto lo pensaré. Si esa persona es muy importante, si la actividad me gusta, si estoy trabajando en pro de mi proyecto personal, de mi proyecto de vida, si eso termina siendo urgente y no lo puede hacer otra persona más, sino lo tengo que hacer yo, bueno, y lo pensaré. Veré si tengo tiempo, veré si puedo agendar un bloque, pero tu respuesta por defecto siempre debería ser no. Así que espero que estos consejos te hayan ayudado a formar un sistema, a cambiar un poco la mentalidad. El problema es que no tienes tiempo. No es que no tenga tiempo, sino lo estoy empleando en cosas que no me aportan nada para mí, que no se relacionan con mis intereses, con mis objetivos de vida. Comparte este video con alguien que tú consideres que le puede servir, que le puede dar un poco de valor y que tenga una mentalidad de que no tiene tiempo o que no le alcanza el tiempo para todo lo que hace, para todo lo que gestiona. Comparte también el canal, dale un like, deja un comentario de algún video que quieres que hable de algún tema y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.